idea nos gustó. Estos libros son libros que cada página es una postal, ¿no? Generalmente la gente no lo manda, pero la idea, o sea, el libro realizado artesanalmente, son ediciones de 100 ejemplares firmados, digamos, y realizado totalmente artesanal, que es una cosa que va un poco a contratiempo, ¿no? Y el hecho de la postal también es otro formato, digamos, que se va perdiendo. Y la idea de la posibilidad de que un libro se convierta, se pueda dividir y que distinta gente pueda tener una parte de cosas, me parece que es una idea muy bonita. Por eso las páginas son postales. Cada libro tiene 20 postales y tiene una introducción en cada caso. Como les decía, son ediciones de 100 ejemplares firmadas y numeradas. Y voy a hablar nada más una cosa más sobre la característica de los libros, que estos libros no es una cosa que no son libros de lujo, es una cosa que realmente yo me molesta mucho tener que hablar el tema de la valoración económica de este tipo de cosas. Pero realmente me he dado cuenta que cuando no lo hacía, ante una industria editorial que se ha encargado de hacer, con la excusa de hacerlo más barato, de hacer los libros cada vez más feos, me he dado cuenta de que la gente cuando ve esto piensa que vale como un coche, ¿no? Entonces, y que ni preguntan los precios, precisamente porque piensa que sale. Y nosotros precisamente lo que pretendemos es retomar el coleccionismo del libro, retomar para nosotros el libro es un objeto mágico, retomar el placer de ver un papel bonito, de ver una cosa. Así que de hecho estos libros, lo voy a decir para no dar más vuelta al tema, valen 25 euros, ¿no? Prácticamente el libro lo mismo que un precio normal. Eso lo podemos hacer porque nosotros fabricamos absolutamente todo, menos el papel y la tela, imprimimos las encuadernaciones, lo hacemos todos nosotros. Yo creo que hay que revolver un camino al libro. Si uno toma los libros que hacía en los años 40, en los años 30, tanto en España como en Latinoamérica, y los compara con los libros de hoy, da realmente ganas de llorar. ¿Cómo es posible que la técnica haya avanzado tanto y que los libros sean con tanto desprecio al objeto del libro? Las marcas se han impuesto, ni siquiera se busca que el libro tenga una personalidad, todos los libros de una editorial son exactamente iguales, y bueno, eso ha hecho que la gente se haya desacostumbrado a este tipo de cosas. Entonces es un poco el reto que nos hemos propuesto, y como todos nuestros libros están firmados por los autores y numerados. Como decía, ya con esto termino. A mí me toca, yo he hecho el texto del libro de Judith, por lo cual ahora voy a hablar un poco del contenido de este y del otro, que me tocan a generales de la ley, como decimos los abogados, porque las fotos las hemos hecho Raúl y yo, el texto lo ha hecho María Ángel, o sea, sobre este va a hablar luego María Ángel, más allá que yo pueda hacer un comentario sobre las fotos. A mí la obra de Judith me parece realmente extraordinaria, sobre todo porque es alguien que hace su discurso con total prescindencia de lo que se debe hacer, de lo que se usa, de lo que se ve en museos y demás. La personalidad es un mundo particular. Uno ve un trabajo de ella y inmediatamente lo reconoce, y creo que eso es un mérito muy grande, ¿no? Atreverse en un momento que parece, como dice un crítico de arte amigo, cualquier mala idea se la agranda mucho y se convierte en una gran idea. Digamos, entonces el hecho ya de hacer tamaños postales como una reacción a eso, ¿no? Y yo creo que a veces, una cosa que digo en el texto, se ve en los tiempos actuales, cosas que también se ven en la arquitectura, obras que no son pensadas para los seres humanos, ¿no? O sea, que nosotros nos quedamos disminuidos, como que tenemos que esforzarnos para poder abarcar cuando debería ser al revés. Y en el arte pasa esto muchas veces, ante una situación real que cada vez es más difícil decir algo nuevo, como es lógico, porque cada vez se han hecho más cosas, muchas veces se busca el golpe de impacto más que la sensibilidad o el mensaje de la obra. Desde luego, el impacto es mucho más fácil de lograr, porque yo digamos, acá ustedes hubieran encontrado un elefante acá en el medio, ya el impacto está logrado, es más fácil, ¿no? Entonces yo creo que Judith va en el camino opuesto.
Y no fue casual, si bien ella no era un autor que conociera particularmente, no fue casual que el primero que le pidieran es el tema sobre Onetti, porque yo encuentro mucha relación entre la forma de la mirada de Judith y la forma de la mirada de Juan Carlos Onetti. Digamos, no en el contenido en sí, pero sí en la forma de ver a los personajes, ¿no? Siempre, varias veces se ha dicho que Juan Carlos Onetti mira a sus personajes con piedad, ¿no? Y yo creo que la piedad no es exactamente aplicable, porque la piedad en cierta manera siempre supone una situación de cierta prevalencia del que mira, que tiene piedad del otro. Y yo creo que Onetti tiene la mirada de una persona que se sabía falaz, que se sabía con errores, que se sabía con contradicciones, con marcas de la vida y demás, y esa es la mirada del que comprende eso, que es otra cosa. Y yo creo que la mirada de Judith es así, sus personajes, como yo digo, no estarían en la tapa de una revista de modas y demás, su belleza va por otro lado, son entrañables y uno no ve esa situación, no ve que esa persona pueda ser gorda, pueda ser fea, sino que ve lo que surge de ellos, ¿no? Que es lo que ella logra transmitir. O sea que eso es un poco lo que yo quería decir. Y en el caso particular de este, que es un homenaje elíptico a Rayuela, porque no tiene nada que ver con el libro Rayuela, más allá de que aparece Rocamadour, en un personaje aparece la maga de la Rayuela, que puede hacer referencia al personaje, no son ideas de ilustraciones de la novela, al contrario. Es un homenaje a Cortázar, al sentido lúdico de Cortázar, ¿no? Entonces, lo que Cortázar mostró en todos sus trabajos. Y lo que ella hace, que les pido que lo vean, porque esto hay que verlo más que contarlo, inventa 20 rayuelas, Rayuela el juego de la rayuela, no sé si aquí se llamaba Rayuela, o se llamaba de otra forma, pero es lo que hace 20 rayuelas imaginarias, 20 fantasías de Rayuela, que creo que es una muy buena manera de rendirle homenaje a Cortázar, cuyo sentido lúdico excede la posibilidad de leer de distinta manera esa novela, sino estuvo puesto siempre, es uno de los componentes de su obra. Así que yo no voy a decir más nada, le voy a pasar la palabra a Judith, que me dijo que no se la pasara, pero al menos tendrá que decir gracias, y luego ya María Ángela hablará del cortijo del fraile che ho detto. Ringrazio Claudio, mi scuso per l'italiano, parlo piano piano, lentamente, tra latini mediterranei, penso che c'è. Io devo dire, ogni volta, e devo ringraziare in particolare Claudio, è stato un grande stimolo. Io da solo non avrei mai fatto una serie di pensieri, di fantasie, di capricci sopra un tema o una semplice parola che lui mi ha detto, e questo devo dire, questa realizzazione che mi dà moltissima felicità quando lavoro, quando è pronto, e mi rende davvero felice, per un artista è proprio il massimo, ecco. Passa tutto, passano le preoccupazioni, è una cosa meravigliosa, mi piace che sia piccolo, mi piace che sia compatto, mi piacciono le bellissime parole, in particolare qui che ha scritto Claudio, che ha capito esattamente il lavoro anche mentale che faccio, non solo la tecnica. E per cui grazie a tutte le persone che oggi sono qui, che in Italia diciamo pochi ma buoni. Grazie ancora. María Ángeles, que escribió, María Ángeles Fernández escribió el texto de este libro que da Bodas de Sangre, El Cortijo, y que es un homenaje a Federico García Lorca, porque se cumple este año 80 años del estreno en Madrid de la obra Bodas de Sangre. Rayuela cumple 50 y 80 de Bodas de Sangre, así que yo le paso la palabra. Bueno, la verdad que estar con Judith Lang, amiga y querida, muy querida, y que ha hecho un trabajo para mí por primera vez sobre los personajes que a mí más me gustan de la historia de la literatura, que son los personajes
historias de cronopios y de famas, que por primera vez yo los vi, me los pude imaginar vistos a través de los ojos suyos, y luego que también haya hecho este homenaje maravilloso a Rayuela, que es, que duda cabe, de las obras de Cortázar, para mí su máxima obra, y que bueno, estamos dedicando este año aquí muchas actividades y talleres al homenaje de los 50 años, me parece como casi fantástico, ¿no? O sea, me parece una reunión insólita para mí, porque además veo que el librito del Cortijo rompe, digamos, el curso de la serie donde todos estaban ilustrados por ti. Qué raro que Claudio no te dijo ilustra el no, hubiera sido una cosa bella, porque esto, como todas las buenas historias, y eso lo estamos viendo nosotras, las buenas historias tienen, la parte más importante está oculta, ¿no? Entonces, en este librito, la parte oculta, que bueno, para hacerlo un poco interesante yo voy a contar un poco, porque si no, no tiene sentido, la parte más bella, digamos, de la realización, por decirlo así, de este libro, tiene que ver con un verano donde un grupo de amigos, con una amiga que falta, que la tengo que nombrar, que también es amiga tuya, ¿no? Que se llama Rosalba, y con Don Leonetti hicimos una de las muchas excursiones del verano, una al Cortijo del Fraile. Estábamos de veraneo en Almería. Bueno, yo digo qué trabajo terrible han tenido Claudio y Raúl para seleccionar solo 20 imágenes de las cientos, entre los tres, yo creo que hicimos miles de fotos ese día, y que fuimos 2 veces además, con distinta luz, porque llegar allí, nosotros estábamos quedándonos en un cortijo, como se llama en Almería, una casita de campo en Fernán Pérez. Y mirar por dónde, claro, nosotros cuando viajamos, por lo menos desde que viajo con ellos, claro que nos informamos antes de ir a los sitios, porque sabemos que esa es la garantía para que después todos los tesoros relumbren, ¿no? Entonces habíamos, lógicamente, investigado un poquito sobre la zona, y un amigo mío, que fue el que nos indujo a ir por allí, nos dijo: no os olvidéis que está la iglesia de Fernán Pérez. Y entonces, ¿qué pasa en la iglesia de Fernán Pérez? Bueno, acordaros, en la iglesia de Fernán Pérez se deberían haber casado los personajes de lo que luego fue la obra de Boda de Sangre. Bueno, a raíz de eso, lógicamente, investigamos, y cuando fuimos al Cortijo comprendimos, quizá difícil de comprender, porque claro, todo lo que ha pasado desde el año 1928 para adelante es difícil de imaginárselo, pero comprendimos lo que puede haber llegado a ser aquel escenario. El Fernán Pérez hoy día es un pequeño pueblo dedicado a lo que están dedicados prácticamente todos los pueblos de Almería, al plástico, ¿no? Y viven de eso, o sea, de la industria de las verduras y todo esto bajo plásticos. Y es un pueblo apacible, por supuesto muy tranquilo, con una plaza del pueblo donde cada vez que nosotros llegábamos nos miraban, era obvio que éramos los forasteros, y había una iglesia que estaba siempre cerrada, tal es así que no conseguimos verla abierta. Hicimos el recorrido hasta el Cortijo, casi nos perdemos, creo que una vez medio nos perdimos, pero bueno, finalmente llegamos pasando por campos arados, campos de labor, con unos colores de una tierra roja preciosa, con un cielo transparente azul, un calor impresionante, y llegar por la carretera que se llega al Cortijo es muy imponente, porque uno se lo encuentra de frente prácticamente, bueno, de frente, o sea, de lado pero de frente, por decirlo así, con 2 palmeras que se ven desde lejos, y todo es rojizo, o sea, el ladrillo de que está hecho y la tierra, es todo de un color, ¿no? Y claro, uno llega y dice, el cartel dice prohibido pasar, prohibido entrar. Nosotros, arriesgando nuestra vida, entramos y
hay partes donde sí se puede entrar, pero a la parte que más prohibida está, que es la capilla, entramos de todos modos. Y claro, las sensaciones que uno tiene al estar ahí dentro son indescriptibles en el fondo, y además yo no soy buena para hacer estas descripciones, pero parece un lugar realmente habitado por otra clase digamos, de imágenes y de personas que quedaron, yo creo, en las sombras de ahí, de ese sitio, porque da la impresión de que hubieran salido corriendo hace un rato y que luego hubiera habido un terremoto. Porque de hecho es muy inquietante, y eso a veces pasa en las casas en ruina, ver que todavía hay una cocina o una estantería o los frescos, por supuesto, de la iglesia, que es lo que está más entero, aunque la torre parece que en cualquier momento se fuera a caer. Ese escenario fue abandonado precisamente a raíz de la tragedia, lo cual es increíble que esto pasara, porque este cortijo era un cortijo de los más importantes de la zona, evidentemente eran tierras de labor muy ricas, con una dotación de personal importante, porque se ve, o sea, quiero decir, todavía se ve lo que eran los diferentes sectores, la casa principal, las caballerizas, el sitio donde se hacía el aceite, donde se guardaba el grano, hasta el cementerio. Todo eso, bueno, el aljibe, que es una cosa preciosa, los chiqueros de los cerdos, en fin, era un cortijo en producción importante que luego pasó a manos de la iglesia. En ese escenario ocurrieron los hechos que, según las investigaciones que pude hacer, dieron lugar a que se inspirara García Lorca para escribir su tragedia. El 22 de julio de 1928 debía celebrarse una boda allí. Se iban a casar una niña de 20 años que tenía un pequeño defecto físico, una cojera leve, y un hombre de 30 de la zona también. Y todo estaba en marcha para la boda, pero la costumbre de la época era que los novios llegaran a la iglesia a la madrugada, al amanecer. Y entonces todo se estaba preparando para esto, o sea, estaba la iglesia preparada, el cura estaba avisado y ellos iban a ir en una carreta. Y bueno, la gente los esperaba, los esperó y nunca llegaron. Y entonces una hermana de la novia cayó en la cuenta de que en realidad la novia no se había tirado a un pozo, como alguien dijo, porque estaba deprimida los últimos días antes de casarse, sino que había huido con un primo suyo. Entonces, la hermana de la novia estaba casada con, digamos, un cuñado de la novia, ¿no? Y el novio, que quedó esperándola ante el altar, era también hermano del hermano de la novia. Esto es un poco lío, vamos a ver. Había un hermano cuyo hermano se iba a casar con la huida, ¿vale? Entonces, el hermano cuyo hermano huyó salió en persecución suya con su mujer y los encuentran efectivamente a unos 8 kilómetros de Cortijo y los hechos son confusos, digo porque hay un atestado policial luego sobre el tema, y muere, digamos, el que se robó a la novia, ¿vale? Que en la historia de García Lorca es el único que tiene nombre, ¿no? Que es Leonardo. Y los demás en la historia son el novio, la novia, la madre, tal, ¿no? Bueno, los hechos son confusos porque, claro, nadie pensaba que la novia se iba a fugar. O sea, era una cosa de honor. Lógicamente, después de esto, la policía interviene, van a la cárcel temporariamente el padre de la novia y la propia novia y también el novio, luego se aclaran las cosas, pero ella nunca delató, digamos, a su cuñado, que era el que había matado a la persona que ella amaba, realmente parece ser desde niña, ¿no? Bueno, esto que en realidad es un ajusticiamiento por parte, digamos, de una familia que se siente afrentada por la actitud de esta mujer,
inspira a García Lorca en un hecho, bueno, dramático a otro nivel, ¿no? Ya sublime, en el sentido ya casi mitológico, porque lo que ahí parece ser en el trasfondo, siempre es mucho más terrenal, parece ser que el problema era que la niña, la joven esta que huye con este primo, había sido inducida a hacerlo, incluso por cuestiones de herencia, ¿no? Porque así todo quedaba como en familia, ¿no? Y no se repartían las tierras. Bueno, esto lo saben solo los actores, que vivieron muchos años. El hombre abandonado, digamos, se casó un poco después y murió a los 90 años. Y la mujer, digamos, la novia, que perdió a su novio, a su amado en ese momento, prácticamente no salió nunca más de su casa, ¿no? Y era motivo de burla, escarnio, etc. Ella había heredado una pequeña parte de los bienes de su padre, y porque de alguna forma el padre quería compensar la dificultad que iba a tener para encontrar novio, ¿no? Porque era coja y tal, ¿no? Pero bueno, esos hechos así, que parece ser que García Lorca los leyó estando en Granada en un periódico local, y luego terminó de redondear la crónica en Madrid, que también lo sacó el diario ABC, de hecho se encuentra, está en la biblioteca del ABC la crónica, y lo que solamente quiere decir que un gran escritor, un gran dramaturgo como era él, supo sacar de un hecho bastante común, por decirlo así, una obra, una tragedia que ha recorrido el mundo, ¿no? Y que ha sido pues una pieza emblemática para el teatro dramático, ¿no? Ha habido muchas representaciones, evidentemente, pero como dijo Claudio, la primera se hizo en Madrid, en el Teatro Beatriz, que yo creo que ya no existe más, ¿no? No existe más, ahí me parece, no sé qué hay ahora, si un piso o un restaurante o algo así, pero ciertamente se representó en Madrid y bueno, tuvo su éxito en su momento, y sobre todo yo lo que sí recuerdo es las representaciones por las crónicas que se hicieron en Buenos Aires de Boda de Sangre, que siempre llenaban los teatros. Una de ellas fue la de Nuria Esper, que ha ido muchas veces con esta obra y siempre ha sido una pieza que ha traído mucho la atención. En cuanto a la relación, digamos, que tiene ese drama, digamos, por las fotos que han hecho Claudio y Raúl, ahora que las vi después de 2 años, ¿no? Porque esto fue hace 2 veranos en Almería, me pareció impresionante todavía más, porque son 20 fotos que resumen esa tragedia, a pesar de que lógicamente en las fotos no hay ninguna persona, ni hay ningún indicio, digamos, de que esto ocurriera allí. Pero claro, las ruinas en el fondo son símbolos de una historia pasada, porque evidentemente el abandono en el que está eso responde a que por los hechos aquí se transformó en una especie de lugar maldito, ¿no? Lo que más llamaba la atención, y eso la verdad que yo lo menciono aquí porque nos pareció como no sé, como una falta de respeto, ¿no? Fue que hay un monolito colocado por el Ayuntamiento de Níjar y la Junta de Andalucía que recuerda los hechos y dice, señala la ruta cinematográfica, ¿no? Para los protagonistas de su vida. Y recuerda también que esta construcción fue escenario en 1928 del famoso crimen pasional que dio lugar a la novela, sí, de Federico García Lorca, Boda de Sangre. Está la foto, no es que nos estamos inventando. Y yo digo, vale, puede ser que estemos leyendo mal. No estamos leyendo mal. Decían novela. O sea, que las autoridades de ahí, que son las que se conocen la historia y que por supuesto él era granadino, o sea, un poeta universal, nadie haya reparado en que es la obra de teatro, no es la novela de García Lorca. Nos pareció indignante y nos enfadamos mucho y íbamos a escribir cartas de protesta, pero yo creo que la mejor protesta que podemos hacer es hacerle el homenaje a García Lorca, recordando su genio y bueno, y poniendo al alcance de los lectores, por decirlo así, lo que queda del escenario, ¿no? Que cada año se cae algo. De hecho, el año que estuvimos nosotros se cayó un muro. Es algo que quizá con el tiempo termine siendo polvo otra vez, del mismo color que la tierra de labor que hay allí, y quizá se olvide todo el mundo de lo que pasó, pero no se olvidarán
porque está la obra de García Lorca. O sea que ese es el homenaje que me parece más importante, y que podamos seguir disfrutando de esa obra y de sus textos. Yo simplemente traje, pero bueno, esto para decirlo, que el nuestro es mejor. que sí, hace poco sacaron este libro, y la verdad es que nosotros dijimos, pero si las fotos son mejores las que hicieron ellos, y efectivamente lo son. O sea que mira, no tenemos nada que envidiar. Aquí está la obra de García Lorca, obviamente, pero las fotos no tienen nada que ver, solo la del frente, que la que está ahí es mucho más bonita, y luego, bueno, aquí han hecho otra cosa, pero yo no voy a hacer propaganda de este libro, como es lógico. Simplemente quiero decir que el sitio es un lugar que despierta interés, despierta amor, despierta inquietud, y cuando estuvimos allí las 2 veces que fuimos, en ese mismo verano, no paraba de llegar gente, ¿no? Y muchísimos extranjeros. Quiere decir que en los circuitos de la gente que se interesa por determinados aspectos de la geografía o de los sitios turísticos, por supuesto también hay gente que se interesa por este escenario. Y nosotros seguimos echando en falta, por supuesto, que allí no haya un interés mayor, digamos, porque podría ser un lugar importante para señalar un hito en la historia, por lo menos, de las obras dramáticas españolas. Está en litigio el lugar porque al final la Junta no termina de expropiarlo, y entonces la gente continuamente se moviliza a favor de que lo expropien de una vez para poder intervenirlo. Lo que pasa es que cada vez se va a hacer más difícil, porque además, si los arquitectos lo veían, está todo asentado en barro, con lo cual eso, afortunadamente ahí no llueve mucho, pero si llega a llover un poco como aquí, creo que dentro de poco no va a quedar nada, nos quedarán las postales. Así que eso es simplemente. Muy bien.